Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene su nombre: Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Y siguiendo con nuestro tema en su programa El País en Blanco, como son importantes todos los temas que tratamos aquí en su programa El País en Blanco, y es con relación a lo que fue la elección de los que han sido los nuevos miembros que de ahora en adelante estarán formando parte de lo que es la dirigencia del Senado de la República y la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso Nacional por parte del PRM, que ha sido el partido que tiene la mayor cantidad de legisladores y son quienes tienen la facultad para seleccionar a los presidentes de ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Pero ahí nosotros pudimos ver que en el caso del PRM, con la nueva escogitación, pudiéramos decir, o confirmación de los dos presidentes de ambas cámaras, da a entender de que ahí se llegaron a acuerdos entre los diferentes líderes de esa organización política, tanto del presidente Luis Abinader como del expresidente Hipólito Mejía, por la situación de que Hipólito había dicho que la mejor opción para seguir dirigiendo el Senado era Eduardo Estrella. Y entonces inmediatamente ya el presidente Hipólito Mejía dice que la mejor opción era seguir Eduardo Estrella, ya que había una cantidad de aspirantes a dirigir esa cámara. Entonces ya ahí le cierra la oportunidad a los demás aspirantes. Por eso yo siempre he dicho que el PRM no es lo que predica. Ellos predican una cosa, pero en la práctica es otra totalmente, porque el PRM se ha vendido como un partido democrático, como un partido que tiene oportunidades para todos los aspirantes, pero no ha sido así. Y ahí nosotros lo hemos visto desde el inicio de sus selecciones, de sus autoridades. Ahí nosotros pudimos ver donde se hizo una convención de delegados para los que aspiraban que no pudieran pasar, ya que una convención era muy cerrada, y si esa
personas que iban a tener la oportunidad de seleccionar eran manejados por la cúpula del PRM, y eso le cerraba la puerta a los demás aspirantes, como por ejemplo Guido Gómez Mazara, porque sabían que si iban a unas elecciones de esa organización política, paliza no era verdad que le iba a ganar a Guido Gómez Mazara. Y esa fue la situación. Entonces, así funcionan la gran cantidad de partidos políticos en nuestro país, que después que llegan al poder, ellos predican una cosa pero hacen otra. La práctica es muy diferente a la prédica, y eso lo hemos visto en todos los partidos políticos. Entonces, ahí pudimos ver, con esa confirmación de Eduardo Estrella al Senado, de que el PRM no le da oportunidad a los demás aspirantes, porque yo decía que no era justo que Eduardo Estrella, que viene de un partido, en este caso el partido Bisagra, y ya había tenido esa oportunidad, entonces yo decía que lo más conveniente era que se le diera la oportunidad a que otro senador pudiera ser el presidente del Senado, ya a través de una elección en el mismo PRM, y que se pusieran de acuerdo y fueran a elección para que seleccionaran uno y no uno de oposición, como lo es Eduardo Estrella, que aunque ha sido de oposición, pero le ha favorecido al presidente Luis Abinader, porque todos los proyectos que él ha enviado se lo aprueban, especialmente cuando son de préstamo. Entonces, el PRM tiene en carpeta hacer ahora en esta nueva legislatura una cantidad de préstamos, seguir endeudando el país al más alto nivel, miles de millones de dólares, es lo que se proyecta para esta nueva legislatura, y al presidente Luis Abinader le convenía tener un hombre en el Senado como Eduardo Estrella, una marioneta de Luis Abinader y del PRM, y convirtiendo a ese hemiciclo en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Entonces, para esa oportunidad fue muy importante para poder confirmar al presidente del Senado, a Eduardo Estrella, como marioneta de Luis Abinader y el PRM, convirtiendo esa Cámara en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí vemos que lo confirmaron. No entiendo si es que en el PRM no hay personas, no hay senadores de esos que tiene el PRM, que tengan la capacidad de poder dirigir la Cámara Alta, porque lamentablemente confirmaron a Eduardo Estrella. Y yo entiendo que Eduardo Estrella ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido el Senado en los últimos 40 años. Como presidente de esa institución, creo que no ha hecho un excelente trabajo. El trabajo que ha hecho es aprobar préstamos a favor del PRM y a favor del presidente Luis Abinader, y por eso es confirmado nuevamente. Yo espero que a partir ya de esta nueva legislatura que inicia el próximo mes, ya ahí entonces se comiencen a hacer su trabajo los congresistas de la otra bancada de la oposición, porque lo que espera el país es que en esta nueva legislatura se van a aprobar una cantidad de millones de dólares como préstamo para seguir endeudando al país. Y creo que los préstamos y los endeudamientos no son malos. Creo que no son malos, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Si son préstamos que se hacen para hacer inversiones que tengan retorno nuevamente del pueblo.
Pero cuando son préstamos que se hacen únicamente por hacerlo y no se sabe a los bolsillos a quiénes van, porque ahí nosotros hemos visto que el PRM ha hecho una cantidad de préstamos que ni siquiera el PLD en los 20 años que duró gobernando, y entonces no se ha visto dónde han invertido tantos miles de millones que han cogido prestado. Lamentablemente no se ve dónde está ese dinero, pero la trayectoria que hay es seguir endeudando el país. Y eso, por eso, confirmaron a Eduardo Estrella en el Senado como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Yo siempre he dicho que este Congreso es un Congreso de hombres y mujeres, en su gran mayoría muy vagos, que no les rinden ventaja al país por la situación de que les gustan aprobar proyectos que no son importantes para el desarrollo de la sociedad. Aquí los principales proyectos de desarrollo de la sociedad y que vayan a favor del pueblo siguen engavetados, y los que se siguen aprobando son proyectos que no favorecen al país ni a la sociedad, y muchos préstamos endeudando al país. Porque aquí nosotros vemos que tenemos un Congreso que todavía los principales proyectos de ley más importantes para la sociedad no lo han querido enfrentar. Nosotros vimos ahí, por ejemplo, la cantidad de vueltas y los tombolazos que ha dado la aprobación del Código Penal, porque ahí han puesto las 3 causales, y eso ha chocado con la iglesia. Y entonces, como ha chocado con la iglesia, tanto católica como protestante, eso ha hecho un problema, ha hecho un nudo que no ha podido desatar el Congreso por la irresponsabilidad de los congresistas y del Poder Ejecutivo, por la situación de que en principio decían una cosa, pero ahora, como le ha tocado, hacen otra. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, vemos la aprobación del Código Civil, una cantidad de años esperando, la aprobación del Código de Procedimiento Civil, una cantidad de años en espera, en gaveta. Ahí nosotros vemos la modificación de la ley de la seguridad social, que es una ley que lo único que hace es acabar con los más desposeídos, que le da toda la oportunidad a los mafiosos de la AFP y ARS, entonces en detrimento de la clase más desposeída. Eso no se aprueba porque eso choca con los intereses. Y hay un sinnúmero de proyectos de leyes importantes que se necesitan que sean aprobados, pero aquí el Congreso nada más se preocupa en la aprobación de préstamos. Y por eso yo he dicho que este Senado que tenemos, o este Congreso, ambas cámaras, es el peor de los congresos en los últimos 40 años. Y pues yo criticaba bastante como fue aprobado en el Senado de la República el proyecto de ley de extinción de dominio, donde sabían que no servía, que era un proyecto que violaba la Constitución y que no era posible porque está violentando la Constitución, y ninguna ley puede estar por encima de la misma. Y entonces yo decía que había un problema, que inmediatamente un jurista, un abogado de conocedor de lo que es el derecho constitucional, iba a someter una acción de amparo y iba a derrumbar esa ley, porque estaban aprobándola únicamente para tratar de hacerle daños a los hoy procesados en los diferentes procesos de que tiene que ver con la administración del presidente Danilo Medina. Entonces, por eso era que ustedes tenían la oportunidad de ver que se basaban en la irretroactividad de la ley, para que todos aquellos que habían cometido actos ilícitos o que hubiesen sustraído dinero del pueblo fueran procesados, y al mismo tiempo quitarle lo que hubiesen escogido
o tenido de manera irregular, entonces ahí esa ley iba a ser de manera irretroactiva y decía que iba a aprobar hasta los 20 años pasados. Entonces, ahí ya estaba violentando la Constitución, como nosotros lo habíamos dicho, porque está violando la irretroactividad de la ley, donde la Constitución dice que la ley nunca puede aplicarse de manera retroactiva, no puede ser retroactiva, y en caso de que un juez la aplicara, es en favor de los imputados. Entonces, por eso yo decía que era un total disparate lo que había hecho el Senado, encabezado por Eduardo Estrella, de la aprobación de la ley de extinción y dominio, sabiendo que era una ley inconstitucional y que no servía y que aún así la aprobaron. Entonces, fue a la Cámara de Diputados, ahí los diputados tuvieron la oportunidad y se pusieron de acuerdo las diferentes bancadas de los diferentes partidos políticos, y ahí nosotros pudimos ver que los diputados sacaron la ley de extinción de dominio y la pudieron sacar a flote, eliminando y modificando lo que había hecho el disparate del Senado, encabezado por Eduardo Estrella, y eliminando eso porque los diputados sabían que era una ley inconstitucional y que no iba a tener ningún efecto. Entonces, ahí se aprobó el proyecto de ley, eliminaron la irretroactividad, ya eso le abre la puerta para que los funcionarios que están siendo procesados en los diferentes supuestamente casos, entre comillas, de corrupción, entonces ya eso le va a proteger a ellos, porque para ellos no aplica la ley de extinción y dominio, porque ellos están siendo procesados antes de la aprobación de esa ley, y la Constitución establece que usted no puede hacer una norma para sancionar a una persona que ya está siendo procesado, porque la ley no se aplica de manera irretroactiva, la ley se aplica para el porvenir. Ahora bien, todos aquellos que le abran proceso después de que esta ley de extinción de dominio comience y entre en vigencia, ya para eso sí estaría aplicando. Pero mientras tanto, para todos los que están siendo procesados en los diferentes casos supuestamente de corrupción, tales como son caso Medusa, caso Pulpo, entre otros, para esto no es aplicable la ley de extinción de dominio. Entonces, ahí vemos que en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados, ya ahí se pusieron de acuerdo y confirmaron para la próxima legislatura a Alfredo Pacheco. Pacheco ya tiene una cantidad de años en la Cámara de Diputados dirigiendo como presidente, una vez como vocero, y eso le ha dado una experiencia enorme por el tiempo que tiene ahí, como decimos, que el diablo no sabe por diablo sino por viejo, y esa es la situación. La práctica hace al maestro, y ahí nosotros pudimos ver que se pudieron poner de acuerdo los diputados para sacar a flote la ley de extinción de dominio. Entonces, ya Alfredo Pacheco fue confirmado nuevamente como presidente de la Cámara de Diputados, y eso es algo que es poderosamente importante por la experiencia que tiene Pacheco, y ha demostrado que sí, que puede manejar su hemiciclo perfectamente, diferente al desastre y desorden que ha tenido Eduardo Estrella en la Cámara Alta. Pero si el PRM no tiene una persona que tenga la capacidad de dirigir a la Cámara Alta, lamentablemente tiene que seguir en manos de la oposición por el partido de Eduardo Estrella, convirtiendo ese partido en un partido bisagra, y al mismo tiempo el desastre directamente de la Cámara Alta del Senado. Es lamentable que el PRM no haya podido ponerse de acuerdo y llevar un senador de su partido a dirigir esta Cámara Alta, y eso es preocupante porque da a entender que no es posible que, si hay una cantidad de legisladores, que la mayoría de los congresistas
del Senado son del PRM, entonces ¿cómo es posible que tiene que seguir dirigiendo la Cámara Alta un senador directamente de la oposición diferente al PRM? Pero que lo importante es que Eduardo Estrella ha convertido el Senado en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader y el PRM, que le aprueban toda la cantidad de préstamos y de iniciativas que envía el Poder Ejecutivo en perjuicio del pueblo dominicano. Por eso yo digo que el PRM se ha manejado muy mal como partido, porque lo que quiere es estar dejando y confirmando funcionarios de otras organizaciones políticas, como que el PRM no tiene hombres y mujeres inteligentes que puedan dirigir los destinos del Congreso Nacional.